Buenas noches, bienvenidos a este espacio de pensamiento, como lo hemos denominado, estas charlas televisadas de todas las semanas. Para hacer el programa de hoy tenemos que irnos un poco hacia atrás nuevamente en la historia, precisamente al año 82, aunque posiblemente todo esto haya comenzado a gestarse un poco antes, en el ocaso de esa dictadura que padecimos los argentinos. Y Malvinas, creo, fue la última maniobra que hizo, el último volantazo que intentó pegar esa dictadura para mantenerse en el poder. También puede definirse como un intento infantil por recuperar la soberanía, esa soberanía que se había perdido allá por 1883, que fue el año en el que los ingleses llegan y se instalan en Malvinas. Esta guerra, esta locura que duró 2 meses y días, desde el 2 de abril del 82 hasta el 14 de junio del mismo año, tuvo un artífice, una cara visible, podría decirse que fue quien por entonces era el presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri. En el medio de todo este circo sangriento, de toda esta parafernalia, de toda esta tragedia, aparecen chicos de 18 años que dejaron la vida en esas islas y otros que no la dejaron, pero que sí lo padecieron. Algunos volvieron y algunos se quedaron allá. Con esos que volvieron vamos a hablar hoy. De todas formas, es un programa en el que va a haber mucha información y en el que nos espera una sorpresa al final, de manera que sin más preámbulos vamos a la presentación del programa y cuando volvemos recibimos a nuestro invitado. Ahora en Petenati Hogar podés llevarte todo lo que tanto te gusta o necesitas. Porque ahora tenemos Ahora 24 y Ahora 30. Sí, todo en muchas cuotas. 24 o 30 cuotas con tarjeta. Aprovechá Ahora 24 y Ahora 30. Ahora 24 y Ahora 30. En todas las sucursales de Petenati Hogar. Ahora y siempre, en Petenati Hogar, todo es más fácil. This is a preview file. For example use only. Hush, little baby, don't make a noise. Mama's gonna put away all your toys. When those toys are gone from sight, Papa's gonna show you the sunset light. When that sunset light goes black, Mama's gonna make you a pillow stack. And if that pillow stack falls over,
Hecha la presentación y los primeros comerciales del programa, vamos ahora sí a meternos de lleno con nuestro invitado, José Luis Salina, sin S final, como le pregunté, porque había algunos errores en algunas cosas que vamos a ver después al final. José Luis es excombatiente de Malvinas, después vamos a hablar sobre la denominación, si es la correcta, si no lo es, pero en principio gracias a vos y a tus compañeros, porque han venido desde Venado Tuerto para participar en el programa sin poner ningún tipo de impedimentos, sin pedir absolutamente nada, sin exigir, sin pedir que de algunas cosas se hable y otras no. De manera que bienvenidos y bienvenidos a los tres. Tenemos uno acá arriba y dos abajo. Muchas gracias por haber venido. Y agradecemos también al público, a la Escuela Media 212, que se ha hecho presente con una delegación de alumnos para participar de una u otra manera de este programa. José Luis, para empezar te pregunto cuál es la diferencia entre los excombatientes y los veteranos de guerra, porque muchas veces se habla de veteranos, otras veces de excombatientes, son lo mismo, son cosas diferentes, obedecen a diferentes denominaciones. ¿Cómo es el tema? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y buenas tardes a todo el público y a la audiencia. Para nosotros, veterano de guerra es ser veterano de guerra, que quedamos como veteranos, ¿no? Pero nosotros le llamamos excombatiente o combatiente porque seguimos combatiendo después que vinimos a Malvinas. Para nosotros no terminó la guerra ya, sino empezó otra guerra, ¿no? Cuando volvimos, que fue duro la vuelta cuando volvimos de Malvinas. Estimo que sí podés recordar cabalmente, de manera perfecta, ese día en el que te enteraste que te tocaba ir a la guerra. ¿Cómo fue ese? ¿Lo recordás? ¿Podés describirlo? No sé si hasta me puedo atrever a preguntarte por el momento, ¿qué era? ¿Llegaba un telegrama? ¿Cómo era eso? ¿O estaba ya dentro del servicio militar? Para los que son más jóvenes explicamos que el servicio militar era una cosa que se hacía durante un año, a los 18. Se terminaba el colegio secundario y había que ir al servicio militar, que era una formación, o sea, se recibía formación militar durante un año. Cosa que no existe más. Vayan a buscar en Google el por qué dejó de existir el servicio militar. ¿Vos estabas haciendo el servicio o ya habías terminado? Nosotros fuimos incorporados un poquito al principio porque fue muy corto el servicio militar para nosotros. Nosotros fuimos incorporados el 2 de febrero. Y tuvimos una intrusión media corta ahí, muy acelerada, y nos tocó ir el 2 de abril. Dos meses. 2 meses de intrusión. Nos enteramos, hacía 15 días que estábamos encuartelados en el regimiento, porque nos incorporaron, no salimos más. 15 días antes nos encuartelaron en el regimiento. Y de ahí, el 1 de abril, nos sacan y nos llevan hacia Comodoro Rivadavia. Nos tocó hacer el servicio militar en Chubut, Sarmiento. Te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿Encuartelado qué significa? ¿Que los dejaban donde estaban haciendo el servicio y no les permitían salir? No nos permitieron pasar. ¿Y desde ese lugar dónde era específicamente? Sarmiento, Chubut. De Comodoro Rivadavia, 200 kilómetros hacia las cordilleras. Ahí hiciste el servicio. Ahí hicimos el servicio militar. ¿Y de ahí te llevaron en qué? Nos acarreaban en camioncito o en colectivo. Nosotros fuimos en colectivo porque yo hablo nosotros porque siempre fui con mi compañero que está acá, que es Sergio Moreno, y siempre nos tocó el servicio militar juntos, hicimos todos los movimientos juntos, ¿no? Y bueno, nos sacaron diciéndonos que nos íbamos a una intrusión. El 1 de abril no sabíamos que íbamos a Malvinas nosotros. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, porque todos los traslados se hacían en la noche, escondidos, así que la gente no se enterara, llegamos a Comodoro Rivadavia y ahí nos estaban esperando las joyas, las cocinas, ranchos que le llamamos, que tenemos una en el centro combatiente, con mate cocido. Nos dieron mate cocido, todo, y después de ahí nos avisaron que íbamos a Malvinas. ¿Y no fue posible despedirse entonces? No había forma, era una época en la que no había teléfono celular, que no había absolutamente nada.
no hubo manera de despedirse de la familia, digamos, o sea, ni siquiera sabían dónde iban. No sabían, sí. La verdad que no tuvimos la oportunidad ni de pedirlo, ni decirle dónde nos trasladaban o dónde íbamos. Sí, ahí nos avisaron, nos subieron arriba de los colectivos y nos avisaron que carguemos los cargadores con bala, porque ya nos manejamos con bala de guerra, no con bala de fogueo, y que no íbamos a Malvinas, que ya la Marina estaba tomando lo que era Malvinas. Y bueno, a las horas nos subieron un avión y nos llevaron a Malvinas, llegamos más o menos a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, Malvinas. ¿Y con qué se encontraron? Vos participaste de la toma, o sea, de la famosa izada de la bandera. No. Nosotros cuando llegamos ya la habían tomado a Malvinas, la Marina ya la había tomado. Ajá. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana, ya Malvinas estaba tomada. Lo único que no estaba tomado era el aeropuerto. Se había tomado hacía horas, porque estamos hablando del 2 de abril. Exactamente. A las 12 de la noche más o menos bajaron a tomar Malvinas, algo así, y nosotros llegamos a las 9 de la mañana del 2 de abril. Ajá. Bueno, nos encontramos ahí, nos estaba esperando el jefe de regimiento nuestro, que era el teniente coronel Señantil, y nos explicó lo que era la guerra, qué nos esperaba dentro de Malvinas, y lo traían a Giachino muerto. Y nos explicó que teníamos que cuidarlo, defenderlo nosotros, cuidarlo nosotros y tirarle al enemigo, ¿no? Esa es toda la instrucción que recibieron. El 2 de abril. Y nos entregaron un rosario a cada uno y se rezó el rosario ahí en Puerto Argentino, y de ahí salimos caminando para del aeropuerto a Puerto Argentino. Ahí cada uno tomó lo que era la casa de gobierno, todas las cosas que había donde estaban los militares y todo eso. Ahí quedamos nosotros de guardia, ¿no? ¿Qué distancia había entre el aeropuerto y el lugar al que iban finalmente? Eso se hizo a pie. Y más o menos, le calculo yo, 15 a 20 kilómetros. A pie. A pie. Y después los que estaban en sí en el campo de batalla, digamos, en las famosas trincheras, que eran esos pozos y que yo, o sea, todos los movimientos eran a pie, se trasladaban. No, estaban los camioncitos que nos trasladaban hacia nosotros donde hacíamos la trinchera, porque de 2 de abril al 1 de mayo nos fuimos preparando y nos fuimos Esperando. cada uno donde le iba perteneciendo el lugar donde le pertenecía, ¿no? De ir a combatir o a hacer guardia. Y esperando la llegada de las fuerzas inglesas, Claro. que estaban ya en camino. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a Malvinas, éramos soldados, pero no podíamos combatir porque no habíamos jurado la bandera. Ajá. Por eso traje el juramento a la bandera. Y al principio cuando llegaban se decían que íbamos a ser guardia nomás, que los ingleses no iban a venir, que porque les quedaba muy lejos. Y bueno, cuando empezó la movilización empezamos a hacer nuestras trincheras y todo. Y ahí el 24 de abril nos hacen jurar la bandera. Nos hacen jurar la bandera para poder combatir como soldado, ¿no? Uh-huh. ¿Pudiste volver a Malvinas después del 82? No. No. No es que no tuve las posibilidades, estuve las posibilidades. ¿Y por qué no quisiste? Porque fue muy duro y me costó mucho la recuperación. Hablamos de lo que se llama el estrés postraumático, cuando algo pasa por una situación traumática, como de más está o descontado está hablar de una guerra. Después viene un estrés. Casi podría decirse que mientras estoy viviendo esa situación traumática no me doy cuenta. El sujeto, la persona, el organismo, la cabeza, la mente, la psiquis, llámalo como vos quieras, en el momento de esa guerra, sea una guerra como te tocó a vos, o sea una guerra como puede ser una enfermedad, o sea lo que fuere,
es como que no reacciona, sí reacciona después, por eso se habla de post-traumático. Y estamos hablando justamente de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó después de la guerra? ¿Qué es lo que te impide inclusive volver? Porque debe ser como revolver un montón de cosas que están ahí adentro. Volver fue como algo muy triste. Ujú. Algo muy triste que uno por ahí no lo quiere superar y quiere olvidar y quiere pensar en otra cosa, pero se nos viene en la mente eso, lo que pasamos. El día que me tocó pegar la vuelta, vine con mucha tristeza, con mucha angustia, porque no era porque había perdido la guerra, sino por nuestros compañeros que habían quedado allá. Nos dolía la guerra, pero más nos dolía es volver. Y cuando nosotros volvimos, el mismo ejército nos escondió, como si tuviera vergüenza de los soldados que habían combatido en Malvinas, que dejamos todo, parte de nuestras vidas. Si yo te preguntara algún, viste que cuando uno pasa por determinadas circunstancias, dice, bueno, aprendí tal cosa de esto que me pasó. Si yo te preguntara, si te dijera, José Luis, decime cuál es el aprendizaje que tuviste en ese momento y que usás hasta el día de hoy. No sé si aprendizaje, pero valores. O valores, bien, vamos a ponerle otro nombre. Valoro mucho la familia, valoro cada pedacito de pan, cada cosita que la sufrí, y bueno, hoy para mí son valores muy grandes, el respeto hacia el otro, hacia uno, muchos valores me quedaron de aprendizaje de allá, que nosotros allá comíamos una vez por día y una sopa, y cuando no bombardeaban, y el día que bombardeaban no comíamos y pasamos días sin comer, y bueno, y continuamente con balas del enemigo, ¿no? Ujú. La cercanía con la muerte como que te pone en otro lado de ahí en adelante, te cambia la manera de ver las cosas. Eh, Convivís con la muerte, sentí olor, ¿Cuál es el olor de la muerte? es, es algo inexplicable, algo que vos decís, allá en Malvina había un olor, no sé, pero distinto a todo, por eso no volví nunca. Era un olor distinto, hasta el ambiente era distinto, no era cuando llegamos, sino cuando nosotros empezó la guerra, fue todo distinto, hasta el ambiente era distinto. El olor de la guerra y el olor del miedo también. Hay una historia, no recuerdo ahora de quién, que tiene hijas adoptadas, eh, y va a la pediatra, porque cada vez que entraba a la habitación de su hija sentía un olor extraño. Eh, y pensando que era yo que sé, ¿no? Va y la pediatra le explica que es el olor del miedo. El cuerpo segrega determinada sustancia que hace que haya un olor especial. Y cuando hablas del olor de la muerte se me ocurre asociarlo con el olor, porque 18 años en el medio de la nada, en el medio de una guerra, ¿qué otra cosa más que miedo puede haber, verdad? Y cuando se sabe que se está en inferioridad de condiciones. ¿Cómo era el trato de los superiores para con ustedes? Porque de esto se habló mucho, se dijo que eran santos y se dijo que eran diablos. Entonces es interesante conocer la verdad de quienes los estuvieron ahí. Y los superiores eran no todos iguales. Ajá. Había oficiales que eran buenos y oficiales que eran jodidos. Y nosotros, no tengo rencor yo ni con oficiales ni suboficiales, porque en el momento que estamos viviendo también por ahí pensamos qué responsabilidad tenían, ¿no? Nosotros por ahí la responsabilidad nuestra era combatir y
y no caer, ¿no?, en combate. Sí. Y eso a lo mejor era la responsabilidad de cuidar el grupo también. Ujú. Y por ahí había alteraciones, Y bueno, y hubo oficiales que llegaron a estaquear soldados. Tuvimos estaqueamiento en el grupo nuestro, ¿no? En el grupo nuestro, mi compañero de trinchera, por robar para comer. ¿Qué era el estaqueo? Porque no, los chicos no lo saben. Estaquear es, era atar así Te ponían en de el las suelo. manos y los pies y bueno, y ahí quedaba planchado En el suelo. en el suelo. Y teníamos Con 20 grados bajo cero. frío, teníamos garuga, teníamos congelamiento en los pies y algunos se daban el lujo de estaquear a algunos soldados. Cuando hablamos de esto, se torna doblemente doloroso al tener que explicar que quienes los estaqueaban no era el enemigo, sino eran los propios jefes de las propias fuerzas argentinas. Sí. ¿Qué pasaba con las donaciones? Porque mientras ustedes estaban allá, lo sabés, pero lo cuento para los que no lo saben, acá se hacían grandes colectas, gente que desde la inocencia organizaba grandes colectas y bueno, hasta yo me acuerdo, yo tenía 13 años en el 82. Me acuerdo no solamente de escribir cartas, en la escuela nos pedían que lleváramos chocolates, entonces todos llevábamos chocolate para mandar, ¿todo eso llegaba o lo vamos de nuevo a poner en el marco? Estábamos en el medio de una dictadura. ¿Qué pasaba con esas donaciones? No, nosotros nunca recibimos nada, más que estamos muy lejos de lo que era Puerto Argentino, Sí. lo que era el pueblo o el aeropuerto donde llegaban las cosas. Nosotros nunca recibimos un chocolate, nunca recibimos nada de lo que donaban. Sí, nos enteramos que mucha gente donaba muchas cosas, pero a las posiciones llegaban algunas cartas, lo único que llegaba, algunas cartas que escribían al soldado argentino. Sí, lo recuerdo, es la Este, que yo te decía recién, o sea, carta al soldado argentino. Sí, llegaban a lo mejor 1 o 2 cartas, nos entregaban a cada soldado para que leyéramos mientras estamos en las posiciones. Esto antes del 1 de Mayo, antes que empiece la guerra. La ¿no? guerra, Una sí. vez que empezó la guerra no llegó más nada. O sea que podría hablarse de una toma de Malvinas que empieza el 2 de abril y de una guerra que comienza El 1 de Mayo, el 1 de mayo, que es el día en que llegan efectivamente los ingleses. el día que empiezan a bombardear lo que... ¿Y ese día cómo fue? ¿Vos estabas dónde? Yo me habían mandado a buscar queroseno en un galpón, lejos, y bueno, y ponen alerta roja, y alerta roja es cuando era ataque de aviones, ¿no? Y que era un sonido, una sirena, Tipo una sirena, sí. Y bueno, me tiro, estaba en el medio del campo, con un bidoncito que había ido, me tiro ahí en la cosa y bueno, fue tan grande el ruido que escuché, el primer ruido que escuché de las bombas, ¿no? El primer bombardeo fue terrible, el primer bombazo que sentí cerca, ¿no? Que salí disparando para las posiciones y cuando llego a las posiciones me dice el sargento, me dice, ¿qué le pasó, soldado? Digo, me cayó la bomba a la par, le digo, a la par me cayó. Y resulta que me había caído como a 50, 100 metros la bomba. Fuimos a ver donde había caído la bomba y me había caído lejos de donde estaba yo. Nada más que fue tan grande el ruido que me asustó en el momento, me asustó mucho, ¿no? y a partir de ahí pasó a ser algo cotidiano ese ruido. Después era algo cotidiano. ¿Y hoy qué pasa cuando se escucha un ruido? Y Pregunto nosotros esto. solamente cuando escuchamos un avión, Ajá. o escuchamos un ruido fuerte y nos altera, por ahí nos
nos vienen esas cosas, esos pensamientos, ¿no? De allá de Malvinas, ¿no? ¿Con las sirenas pasa lo mismo? Con la sirena, hablo por mí, ¿no? Sí. Con la sirena no tanto, porque allá los primeros tiempos había como una sirena, después no existió más, Ujú. no existió más, fue esa vez y después no existió más sirena, ni, trataban de gritar cuando había alerta roja porque los pozos estaban comunicados donde estamos nosotros, había un teléfono que tenía el jefe de grupo, ¿no? Un Ustedes teléfono vivían en una, lo que se en llamaban una trinchera, en trincheras, un pozo zorro. que eran pozos. Sí, Ahí estaban. ahí estamos. Nosotros cavamos. ¿Y vivían Éramos, cuántos? ¿Era un número determinado o éramos dos por trinchera. dos? Yo estaba en artillería, en mortero 120, en los cañones. Ajá. Y éramos dos por trinchera. Era el largo, cavamos la trinchera, el largo y de ancho 1 metro más o menos. De más está decir que la tenían que hacer ustedes, no es que las estaban esperando con las trincheras hechas. No, todos nosotros. Y en esa trinchera se comía, se dormía, se hacían las necesidades, todo en esa trinchera. Todo en esa trinchera, sí. Ujú. Y En ahí tuve 2 meses y 18 días más o menos. Nunca nos bañamos. Con la ropa que fuimos pegamos la vuelta. Ujú. Eh, En algún momento me dijiste que no al principio recién, pero te pregunto ahora, desde los 18 a los han pasado 40 años. ¿Sentiste culpa por la derrota? ¿O alguien te hizo sentir culpa? ¿O no, 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 no me siento culpable de la derrota y no tuvimos responsabilidad de nosotros. Lo que tuvimos es dejar todo por nuestra patria. quiero que Lo entiendas que la único que pregunta, perdón José Luis, te la estoy haciendo justamente desde el lugar eh, de lo complicado que puede ser el ser humano para con... No te estoy pasando facturas, por supuesto. La pregunta viene desde ese lugar, ¿no? Obviamente que los responsables no fueron ustedes, porque Sí, solamente al demente de Galtieri, al borracho de Galtieri, sí, se le puede haber ocurrido esta guerra, que estaba perdida ya de antemano. Pero ustedes que estaban ahí, pregunto, ¿no? Porque cuando uno ve la tasa de suicidios y de todo esto, lo primero que que se nos ocurre pensar es, bueno, sí, vivir una guerra es un motivo más que válido, posiblemente para suicidarse, pero también tiene que haber otros motivos. Y por ahí aparece esto de la culpa, no. Yo creo que los suicidios pasaron por otro lado. Los suicidios pasaron porque no fuimos atendidos como corresponde. Nosotros, cuando vinimos a Malvinas, por ahí no podíamos decir que éramos veteranos de guerra o combatientes porque nos decían que estamos locos. Entonces ni al trabajo nos tomaban por ahí. Ese problema que tuvimos, que lo único psicólogo y lo único acompañamiento que tuvimos fue nuestra familia. Ujú. ¿Es verdad que se les prohibió hablar? A ver, uno tiene la posibilidad de hablar, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es cuando yo estoy dispuesto y preparado para poder empezar a hablar. Lo que yo te estoy preguntando es desde lo superior, desde el gobierno, desde... ¿Es verdad que se les prohibió hablar de mal? Vos recién dijiste que los tuvieron encerrados un tiempo. Y hay una cosa que no sé si llamarlo leyenda o mal llamarlo leyenda, que a los soldados de Malvinas que volvían se les prohibía hablar de lo que habían pasado. Sí, nos hicieron firmar algo, nos hicieron firmar un papel ahí que no podíamos comentar nada sobre lo que habíamos pasado en Malvinas. Ajá. Y nos decían que si salíamos a hablar de las cosas que habíamos pasado en Malvinas, podíamos tener alguna represalia de los militares, algo, un código que tienen los militares, ¿no? De que por hablar de lo que no teníamos que hablar por ahí, o de lo que teníamos que hablar, de lo que habíamos pasado en Malvinas, no lo podíamos hacer en ningún medio. Esa es una de las tantas cosas que a mí me revuelve el estómago cuando leo en redes sociales y todo, que para terminar con esta inseguridad y qué sé yo qué más, piden que vuelvan los militares.
y acá me voy a tomar una licencia y los chicos de la escuela que son menores no van a escuchar, pero digo, pelotudos hay en todos lados. Cuando termina esa prohibición, cuando los militares ya no están más en el poder, que ya vuelve la democracia y qué sé yo, ahí ya estabas habilitado para hablar. ¿Cuánto tiempo tardaste en poder empezar a hablar? Han pasado 40 años y ya te emocionaste como 3 o 4 veces. Eso está vivo, está latente. Si nos vamos 40 años hacia atrás, ¿cuándo recordás vos que fue ese momento en que pudiste sacar todo afuera? Que ya no estaba esa prohibición, pero ahí es donde empieza a funcionar el engranaje interno. ¿Estoy listo yo para hablar? Sí. Nosotros estamos en un estado de abandono. Uh-huh. Entonces empezaron a existir los centros y formamos nuestra federación en Santa Fe para poder pedir lo que a nosotros nos correspondía. Porque ningún gobierno nos regaló nada, ni ningún gobierno nos dijo esto es lo que a ustedes les pertenece o lo que les vamos a dar. Ningún gobierno. Todo fue fuerza lucha. Uh-huh. Y bueno, lo empezamos a agrupar y empezamos a hablar y fue como algo que nos hizo bien hablar entre combatientes y poder, porque lo único que nos entendíamos éramos entre nosotros, porque por ahí la gente le hablamos de Malvinas y por ahí, y bueno, y de ahí pensamos que tuvimos la suerte de pegar la vuelta y no podíamos dejar morir la causa, que ya que vino una desmalvinización muy grande, nosotros teníamos que salir a hablar por nuestros compañeros que habían quedado allá, uh-huh. Por nuestros compañeros que dejaron la vida, que son los héroes de Malvinas, y nadie los representaba. Entonces la idea fue de salir a dar charlas y explicar lo que nosotros habíamos pasado. No sabemos nada de historia. El centro donde pertenezco, casi no sabemos de historia, de 1800, no la sabemos. Pero sí tenemos algo muy lindo, que tenemos la historia de cada veterano de guerra. Y eso es lo que salimos a hablar en los colegios. Es que creo que es muy válido y entendible poder separar las dos cosas, ¿no? Porque yo particularmente tengo un criterio determinado. Tuve una profesora de historia como invitada que está en la sala hoy. Es muy interesante hablar con ella, pues es una profesora que te cuenta la historia desde el lado que nos interesa a todos, ¿no? Y cuando ella vino tuvimos una charla y a mí, yo tengo un pensamiento muy especial sobre Malvinas, que creo que las Malvinas fueron parte de pago de una plata que se pidió a Inglaterra, que la pidió Rivadavia y que nunca se pagó, o que se pagó años después, pero que en el medio fueron Malvinas como parte de pago. Pero no tienen la culpa ustedes de eso tampoco. Y es ahí donde la historia hace el break, hace el quiebre, ¿verdad? Hay una historia que tiene que ver con la historia en sí, y hay otra historia que es la de ustedes, que no está escrita, porque como dijo Churchill y después lo terminó de decir León Gieco, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. Y es la verdadera historia y es esta que estamos escuchando ahora. Hablábamos recién de la presencia constante de la muerte. Eso genera un sinfín de emociones. Ahora, creo que hay una emoción que es la que está más presente durante todo ese tiempo. Si yo te preguntara, José Luis, esos 2 meses y días que vos estuviste en Malvinas, que fue casi completo no hablamos de guerra solamente porque la guerra empieza en mayo, pero toda esa etapa. ¿Cuál sería la emoción? El miedo es uno. ¿Y qué otra cosa te pasaba constantemente? ¿O qué sentimiento? ¿O qué pensamiento? ¿O qué cosa aparecía? Es como que decís, basta pero vuelve, basta pero vuelve. Cuando estuvimos allá no nos daban mucho tiempo de pensar, porque lo primero que piensa es la familia, ¿no? Sí. Y nos tenían todo el día todo el día, horas dándolo charlas de qué nos esperaba en la guerra antes del 1 de mayo
Y después del 1 de mayo, lo único que esperamos es nuestro enemigo y estamos ahí tan esperanzados y con ganas de combatir porque te llevan psicológicamente a decir cuándo llegan o cuándo los vemos, cuándo lo vamos a empezar a bombardear, ¿no? Esa era la mentalidad nuestra ya. No te daba decir, fucha, me siento y me pongo a pensar qué es lo que... Sí, después que vine me puse a pensar y uno se pone a analizar y dice, ¿cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? Y me arriesgué a morir y me arriesgué a esto. Pero en ese momento allá no había riesgo, no había... Miedo se sentía. No había como conciencia. Como conciencia. Miedo se sentía cuando empezaban los bombardeos y todo eso, se sentía miedo. Pero uno lo cambiaba por querer combatir, querer tirar, querer cambiar las cosas, ¿no? El día tiene 24 horas. Entonces vos me estás contando esto y se me cruza por la cabeza una pregunta estúpida, pero que tengo que hacerla. ¿Cómo era ese día? Porque vos me decís no teníamos tiempo de nada. ¿En algún momento dormían? 2 horas dormíamos y 2 horas hacíamos guardia. Se turnaban. Nos turnamos en cada pozo. Cuando Sí. bombardeaba íbamos todo al cañón y bombardeamos en el cañón. Y bueno, cuando se acercaron las tropas ya fue distinto también. Pero el día era hacerle mantenimiento, cuando no recibíamos bombardeo, hacerle mantenimiento al cañón, ¿cómo es? Al FAL, acomodar las balas, acomodar esto, porque nosotros la mayor parte de los bombardeos los recibíamos en la noche, Uh-huh. de los barcos. Eso recibíamos. Y en el día recibíamos bombardeo de los aviones. Y después tuvimos el ataque, ¿no? Que cuando venían terrestres. Amanecía y ¿cómo empezaba ese día? ¿Comían algo? No, Nada. no se hablaba, no se hablaba, no había para comer. Uno en el medio del campo, en un pozo, miraba, decía Fucho, un pedacito de pan duro, un pedacito de esto. ¿Y en Sí. qué momento comían? Comíamos, llegaba el rancho a las 3 de la tarde. ¿Qué es el rancho? El rancho es una cocina donde va enganchado atrás de un camión Que es lo que ustedes hoy, los Lo chicos que conocen porque van con el nosotros chocolate. para repartir chocolate. Ellos llegaban a las trincheras. Pero ellos también sabían que a las 3 de la tarde repartían la comida. Y una vez por día, no es que nos llevaban a las 3 de la tarde y a la noche nos Eso es llevaban el de enemigo. vuelta. Eso era para todo el día. Sí. Y la hora que salían los ranchos, ellos bombardeaban con aviones para que no pueda llegar el rancho. Claro, era una táctica Así también que- para mantenerlos débiles. Claro, y el desgaste que teníamos, que no llegaba la comida, no llegaba, no teníamos agua, tomábamos agua de los charcos, no estaba preparado, me parece, como para tenerlo donde nos tenían, ¿no? Porque no teníamos reacciones frías, no teníamos nada. Nosotros no llegaba la comida al rancho, no comíamos. Y cuando les llegaba, ¿qué llegaba? ¿Qué les daban de comer? Y era casi todo, a ponerle que era un guiso de fideo, pero Sí. era más agua que fideo, ¿me entendés? Tenía que pescar los fideitos para comer un fideo, era todo muy... pero agarramos un poquito de comida caliente, ¿no? No todos comieron y la pasamos iguales, ¿no? A lo mejor estamos a la par, Sí. nosotros teníamos la marina que estaba a la par y ellos tenían reacciones frías, ellos no dependían del rancho. Ajá. Ellos por más que bombardeaban, ellos tenían sus reacciones todos los días. Eran diferentes fuerzas y diferentes tratamiento con los soldados, ¿no? Esos vivían en barcos. No, Estaban en los no, barcos, estaban en tierra también. En tierra, la infantería marina. Ajá. La infantería Pero marina. pertenecían al mismo ejército. Sí, ellos pertenecían a la marina y nosotros ejército.
estaba Yo me acuerdo que... Ejército, Fuerza Aérea Sí. y Infantería Marina. Estamos ya en... Alguna vez escuché una barbaridad, si pudiera recordar dónde. Sé que en la escuela secundaria, pero no sé, yo hice la escuela secundaria la comencé en un pueblo que es donde vivía, en Ameguino, y la terminé en Venado Tuerto. No recuerdo dónde, en cuál de las dos escuelas, pero la escuela fue seguro. Como que en Malvinas, en el frente de batalla, había clases, pero no clases de que daban clases, sino clases como clases sociales. Por ejemplo, los chicos del norte iban a la peor parte, llevaban la peor parte. Y los de Buenos Aires estaban en otra categoría. ¿Se relaciona con eso o no? ¿Eso fue cierto o no? No, yo creo que No. cada uno le tocó. Nosotros fuimos el primer regimiento que llegó a Malvinas y nos dijeron, y el regimiento nuestro fue en diferentes partes, grupos en diferentes partes. Y nos dijeron que como era el primer regimiento que llegaba, nos llegaba el relevo para pegar la vuelta a nosotros. Y empezamos a ver que llegaba regimiento, y ya viene el relevo, y ya viene el relevo, y nunca llegó nada, ¿no? Pero yo creo que porque realmente donde se esperaba el desembarco no desembarcaron donde hubo menos soldados, ¿no? Había una estrategia que falló también por donde desembarcaron los ingleses, ¿no? ¿Cómo era estar prisionero de los ingleses? Porque también se dijo que se la pasaba mejor estando prisionero que estando en el frente de batalla. Bueno, para nosotros fue duro estar prisionero porque no entendíamos en inglés. Ajá. Y por ahí, para hacernos entender, era un trato medio especial, ¿no? Y bueno, después un capitán nos dijo que nos empezó a traducir, ¿no? Vino un capitán que estaba prisionero también y nos empezó a traducir. Pero nosotros lo que teníamos, lo que nos habían dicho nuestros oficiales, ¿no? Que no teníamos que rendirlo hasta que no nos quedaba la última bala, ¿no? Y bueno, y que si nos agarraban prisioneros, no iban a fusilar todo porque ellos no tenían soldados para tenerlos cuidando a nosotros, ¿no? Y como no entendíamos y no sabían qué es lo que nos decían, por ahí, no sabíamos por ahí si está bien, está mal, si la pasamos muy mal ahí los primeros días de prisioneros. Y un buen día la guerra termina y ustedes vuelven. Sí. El derrotero fue a la inversa, vuelven en avión de Malvinas al continente, Nos volvemos en barco. en barco. En barco. Nosotros pasamos como desnutridos y vinimos en un barco hospital, el Bahía Paraíso, y desembarcamos en Punta Quilla, en Santa Cruz. ¿Y de ahí? De ahí lo tuvieron una semana más o menos en Comodoro Rivadavia. Nos tuvieron tratando, haciéndonos un tratamiento, y de ahí nos llevaron al regimiento. ¿Y del regimiento? Y en el regimiento tuvimos más o menos un mes. Tuvimos un mes más o menos ahí. Yo estaba internado en la misma cuadra porque allá tuve congelamiento en los pies y estuve ahí internado en la misma cuadra. Después nos dieron un franco de 4 días y después nos dieron una licencia de 1 mes 12 días y nos dieron la baja. ¿Vos estabas en el sur y tu familia vivía en Venado Tuerto o vos eras del sur? En Arias, En Arias. sí, de Ajá. la provincia de Córdoba. ¿Y qué pasó? Después cuando te dan el alta viniste, es ahí donde te reencontraste con tu familia. Sí, con Sergio veníamos, Ajá. los dos, porque nos trajeron hasta Bahía Blanca y de ahí nos dieron... A ver, vamos a aclarar para los pibes jóvenes, para los Sí. que no conocen todo esto, que no es que te pagaban el pasaje en colectivo para que te vinieras desde donde estabas haciendo el servicio militar hasta tu casa. Sí. Te abrían la puerta del ¿cómo se llama? del batallón, ¿eh?
del batallón. Del batallón y Sí. hasta la vista. No, en esa época daban colectivo o tenía el pasaje para ir hasta tu casa. O Bien, o sea pero que- nosotros como estamos en el sur, Sí. había mucho, no sé qué nos pasó a nosotros, porque nos trajeron hasta Bahía Blanca y ahí teníamos que agarrar un tren a Buenos Aires y de Buenos Aires volver de vuelta para acá. Y entonces lo largamos a dedo, todo el regimiento, éramos 600, 700, 1000 soldados éramos, que estamos haciendo dedo en la ruta. ¿Y qué pasó cuando llegaste a Arias? Bueno, en Río Cuarto agarramos un colectivo que nos trajo, porque ni plata traíamos, porque estamos secos. Sí, ¿no? por supuesto. En Río Cuarto nos trajo un directo y llegamos a las 7 de la mañana a Arias. Mis padres eran tamberos, ¿no? Trabajaban en un tambo. Habían hablado al regimiento, le habían dicho que habíamos salido. Y hacía 2 días que me estaban esperando a la orilla de la ruta, ¿no? En Arias. Y veníamos con Sergio y llegamos ahí a la estación de servicio y el único que estaba era el hermano Sergio. Mis padres se habían ido a tomar un café ahí a la localidad de Arias. Así que tomamos un café ahí y llegaron mis padres y bueno, un abrazo, algo impagable, ¿no? Y siempre me pregunto, siempre me preguntó mi vieja, dice, ¿qué querés hacer? ¿Dónde querés ir? No, le digo, quiero ver mi familia, digo. Quiero ver mi hermana, que tenía 4 hermanas y estaban en el campo. Le digo, quiero ir para el campo nomás. No quería saludar, no, le digo, lo único que quiero es saludar a mis hermanas. Así que, y gracias a ellos, ¿no? Que tuve un acompañamiento muy grande, porque viste que te contaba que me costó la recuperación, fui alcohólico, me pasaron muchas cosas porque vine Malvinas. Y gracias a ellos, hoy estoy como estoy, ¿no? ¿Cómo estás Recuperado. hoy? Eso te iba a preguntar. Estoy bien recuperado, tengo una familia espectacular, tengo mi señora, mis padres no los tengo más, tengo mi señora, mis 2 hijos y a mis hermanas. Así que, Más allá de todo lo doloroso, que eso no se va a ir nunca, no, lo que queda adentro, es posible seguir, es posible recuperarse. Eso puede ser uno de los mensajes que podemos dejar hoy, ¿no? sí, yo siempre digo, en las cosas más duras, ¿no? Que nos toca en la vida, porque siempre nos tocan cosas duras. Y hay que ponerle fuerza, y hay que ponerle gana, porque la vida continúa, y hay seres que nos quieren muy mucho, ¿no? Y hay que luchar por todo eso. Uh-huh. Tengo mis grandes amigos que son excombatientes, y bueno, y todos los días nos levantamos con una mochila y la luchamos todos los días. Para nosotros no es solamente el 2 de abril, nosotros todos los días en Malvinas. Por eso estamos y por eso apenas me dijiste, y te voy a agradecer siempre cuando me dijiste, quiero hablar de Malvinas o quiero hacer un programa de Malvinas, cualquiera de mis compañeros o yo no te va a decir que no nunca. José Luis trajo, y sus compañeros, dentro de los recuerdos que yo les pido siempre a mis invitados, esta primera foto. Contame un poco qué es. Bueno, ese es Sergio, el compañero mío que tuvimos en Malvinas, y algún día voy a tener la posibilidad de contar la historia, ¿no? Ese es el jefe de regimiento, el teniente coronel Señandino. Ah, te iba a decir, este es Señaldín, claro. Ese es el jefe de regimiento nuestro, y para nosotros fue un honor, después que vinimos de Malvinas, ¿no? Que no solamente se preocupó cuando estuvimos en Malvinas, sino cuando vino de Malvinas. Uh-huh. Nosotros llamamos
al teniente coronel y nos atendía siempre, ¿no? A cada soldado que había pertenecido a la fuerza, ¿no? Y nos dijo cuando nos vinimos a baja, lo que necesiten siempre voy a estar para los veteranos de guerra. Vuelvo a traer a colación, Nélida, estás por ahí y te lo agradezco porque me dejaste una enseñanza muy grande. Nélida Torres es la profesora de historia de la que te hablaba recién. En un momento me dijo algo que me quedó muy presente, que lo empecé a utilizar. Todo debe ser analizado en el contexto. Cuando uno habla de Seineldin, normalmente se va para el lado que todos conocemos. Nadie conoce el lado de Seineldin. No estamos haciendo apología de Seineldin, apología de los militares, nada, ¿sí? Sencillamente ver que toda persona tiene dos lados. Mientras muchos de, no digo nosotros porque yo era chico, pero ahora ya soy grande. Y muchas veces pasa esto de que vemos un veterano de Malvinas pidiendo o haciendo y esquivamos. Hay gente que se preocupaba. Segunda foto. Sí, eso es apenas llegamos a Malvinas, ahí estoy yo con todos mis compañeros, el grupo de morteros. Eso el 2 de abril apenas llegamos a Malvinas. Vamos con la tercera. Espérate porque ahí estamos. Ese es Sergio Moreno, el primero que está. Andaban, no sé qué andaban haciendo. Una patrulla. Ajá. Andaban haciendo patrulla allá en Malvinas. Y finalmente, esto, que es acá donde está el error del apellido. Sí. El soldado conscripto, clase 63, Salinas José Luis, prestó juramento a la bandera el 24 de abril de 1982 en Puerto Darwin, Islas Malvinas. Cumplidas las formalidades reglamentarias. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Y para mí tener eso es algo muy grande, ¿no? Porque cada soldado jura la bandera en su batallón. Y nosotros tuvimos la suerte de defender nuestra patria y jurarla en nuestra isla Malvinas, ¿no? Estamos ya sobre la hora, hacer una pequeña pausa, volvemos después con las conclusiones finales y una sorpresa que tenemos preparada para ustedes, para los tres que vinieron, y para todos los que nos están viendo. Este programa sale, te cuento, acá en Teodelina, sale en un canal en General Análisis, sale en todo el noroeste bonaerense a través de Canal 10, así que la audiencia es bastante amplia, por suerte. Vamos al corte y cuando volvemos nos despedimos. Ahora en Petenate Hogar podés llevarte todo lo que tanto te gusta o necesitas. Porque ahora tenemos ahora 24 y ahora 30. Sí, todo en muchas cuotas.
24 o 30 cuotas con tarjeta. Aprovechá ahora 24 y ahora 30. Ahora 24 y ahora 30. En todas las sucursales de Petenati Hogar. Ahora y siempre, en Petenati Hogar, todo es más fácil. Bien, estamos ya sobre el final del programa y como conclusiones quedan muchísimas. Inevitablemente surgen dudas, que es lo que quiero que pase. La duda es lo único que nos hace avanzar en la vida. Ese ponerme en el lugar de ignorante es lo único que demuestra mi inteligencia. Aprendimos, por otra parte, los que no lo sabían, que los que fueron a la guerra eran pibes de 18 años. Si nosotros nos vamos, son los chicos que terminan el colegio secundario. A esa edad los mandaban a la guerra. En el caso de José Luis, con 2 meses de preparación, y algunos sin nada, porque cuando se iban terminando los que había, iban a buscar a los que no tenían preparación, sin siquiera saber a qué iban y a dónde iban, como dijo él. O sea, no sabía que iba a Malvinas. Los suben a un avión sin saber, o los llevaron a determinado puerto sin saber a dónde iban o a qué iban. Podríamos decir que fueron 60 días de nuestra historia nacional en los que se comprimieron, o dentro de los cuales se incluyó una victoria, que fue la que vivimos supuestamente el 2 de abril, cuando se recupera Malvinas. Y en esos mismos 60 días se incluye la derrota feroz, dolorosa, no sé si de haberlas perdido, sino de todo lo otro, todo lo que viene después, todo lo que hablamos con José Luis, todo lo que nos enteramos después, todo lo que quedó, todo ese estrés postraumático, esos 650 muertos, esos 400 y pico de chicos que se suicidaron. Y como conclusión final, y haciendo un poco alusión a lo que hablo desde que comenzamos este programa, el poder que tiene el lenguaje, el decir, ojalá que los gobernantes, nosotros creo que no le vamos a poder cambiar la cabeza nunca, ¿no? Pero ojalá que los seres humanos en algún momento de nuestras vidas entendamos que la palabra es el arma más poderosa que podemos llegar a utilizar. José Luis, recién me agradeciste el haberte invitado. Carajo, el agradecido soy yo, el agradecido es cada uno de los que estuvieron hoy acá. Creo que los agradecidos van a ser cada uno de los que miren este programa, básicamente. Y a veces pasa que uno se pone bien un combatiente de Malvinas y quiere quedar bien con el combatiente, pero la realidad es que los empezamos a ver de otra manera, y de ahí viene el verbo reflexionar, flexionar, girar, mirar las cosas desde otro lugar. Todas las cosas tienen varias ópticas para mirarse. Y ojalá que cuando vemos a los chicos jóvenes, cuando ven a los combatientes de Malvinas desfilando o sirviendo chocolate o algo, no se queden con eso. Atrás de eso hay una historia mucho más dolorosa. Y ahora sí, vamos a la sorpresa prometida.
Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente, Y nosotros apenas sobreviviendo. sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Quédate acá, no te vayas. Bueno, de esta manera les agradecemos que hayan venido y nada, gracias. Otra cosa que gracias y no gracias por haber venido. El otro gracias, que es el más importante. A ustedes los vemos la semana que viene a través del medio por el que nos estén mirando y les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta la semana que viene.